Bienvenidos a nuestro devocional diario. Esta serie nos ayudará a conocer la plenitud de Jesús, quien nos impactó con su persona, su poder y sus promesas. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Conociendo a Jesús. Juan capítulo 14 del 12 al 14. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo, y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Siendo cristianos, ¿cómo podemos evitar que no nos pase lo que nos pasa cuando cantamos canciones de cuna? Las cantamos tanto que al final las decimos y ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Así nos puede pasar con la Biblia. Mire lo que dice Primera de Juan 3:3. Fíjense cuán grande amor nos ha dado el Padre, en que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Vemos que somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios esto viene con algunas ventajas. Nos ha llamado, nos ha apartado y nos ha equipado con lo necesario para poder ir y cumplir con el propósito de nuestra vida. Pero aún así necesitamos algo: pedírselo con libertad. Los discípulos también lucharon con esto. Los discípulos estaban llenos de tristeza porque el maestro se iba. Estaban con mucha preocupación respecto a sí mismo. Ellos no sabían qué iba a pasar, quién iba a caminar al lado de ellos ahora. Iban a sentirse como ovejas sin pastor. Por eso Cristo aquí les asegura que serían investidos con poder, un poder suficiente para sobreponerse a todo lo que se avecinaba. E iba a ser así. Esa promesa era real para ellos. Un gran poder. Les dice: de cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Lo más glorioso del poder de Cristo no solo fue que obró milagros Él mismo, sino que también dio el poder a otros para que obraran iguales y aún mayores. Aquí, dos cosas acerca de las que les daba plena seguridad de esta palabra. Les aseguró que podían hacer las obras que Él hizo. Por ejemplo, Cristo curó enfermos, limpió leprosos, resucitó muertos. Ellos también podían hacerlo. El Señor convirtió a pecadores. Multitudes iban detrás de Él. Ellos también podían hacer eso. Y aunque Él se iba a marchar, su obra no iba a fracasar. Iba a progresar. Y todavía sigue progresando. Entonces la otra cosa que les prometió es que, dice, las obras que Él iba a hacer iban a ser mayores. Naturalmente eso sucedió. Por ejemplo, ¿cómo podemos decir que fueron mayores? Jesús nunca sanó con su sombra. Pedro lo hizo. Miren, en Hechos 5:14 dice que no solo el éxito de Pedro que tenía en la conversión de pecadores, sino en la curación de enfermos. Tanto que lo ponía la gente enferma en las calles para que Pedro, al pasar, al menos la sombra de él cubriese a algunos de ellos. Ciertamente el tiempo en que Jesús obró los milagros aquí fue limitado mientras estuvo en la tierra, solo 3 años y un poquito más, mientras que los discípulos en su nombre
obraron en milagros de forma ilimitada por mucho más tiempo y en diversos países. En el tiempo de la gracia, los discípulos sobrepasaron al Maestro. Y no solo esto, Jesús logró reunir como 500 discípulos, dice en 1 Corintios 15:6, mientras que en el primer milagro de Pedro, en Pentecostés, dice que fueron añadidas a la iglesia unas 3,000 personas. Esto está en Hechos 2:41. La razón de esto era porque Él iba al Padre. Dijo, podrán hacer todas estas obras porque yo voy al Padre. Cristo murió, Él resucitó, ascendió al cielo y Él dijo, voy a enviar a un consolador. Él envió al Espíritu Santo para esta tarea. El gran poder de los cielos, cualquier cosa que pidieran yo lo haré. ¿De qué manera podemos obtener este poder y obrar maravillas? Una vez que Él se ha marchado al Padre, mediante la oración. Te pasó seguramente que tenías un gran amigo y este gran amigo se fue o amiga se fue a otro estado o a otro país. Entonces tenés su número de teléfono, tenés su dirección, tenés su email. Entonces intercambian correspondencia para seguir en contacto. Igual pasa cuando los discípulos y el Maestro se separaron. ¿Cuál era la manera en que ellos podían seguir teniendo contacto? La oración. Entonces podemos ir a Él en oración. Podemos ir a Él, que es el recurso de poder. Podemos obrar en milagros mayores que Él hizo, pero necesitamos dependencia. Pensando en esto, ¿cuál es el recurso a la cual acudes cuando estás en dificultad? ¿Vas al Padre? ¿Crees que mayores obras que Él hizo podés hacer hoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el milagro por el cual estás orando? ¿Ante quién te inclinas? Oremos. Te damos gracias, Señor. Es impresionante cuando leemos Hechos y podemos ver estos hombres que eran exactamente iguales a nosotros, pero estaban capacitados, equipados, fortalecidos y enfrentaron todo lo que enfrentaron, porque estaban dependiendo de ti. Hoy, Señor, venimos ante ti en oración y te decimos, Señor, esta es tu iglesia y nosotros somos solamente instrumentos tuyos. Capacítanos de tal manera que podamos, Señor, ver al invisible obrando en medio nuestro, en medio de nuestras limitaciones, en medio de nuestras familias, en medio de esta tu iglesia. Señor, como los discípulos, también luchamos con muchas situaciones y hoy esta palabra nos hace levantar nuestra mirada a ti. En tu nombre oramos. Amén.